Este es un nuevo tutorial de GeoGebra. En este video voy a mostrar cómo hacer el gráfico de una superficie en coordenadas esféricas. Entonces las superficies quedan más o menos como estoy acá mostrando en pantalla. Entonces vamos a empezar el tutorial recordando cómo son las ecuaciones de las coordenadas esféricas. Entonces, primero que todo, aquí en pantalla estoy mostrando cuáles son las ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares con las coordenadas esféricas. Entonces las coordenadas esféricas van a depender del radio, de un ángulo phi, que el ángulo va entre 0 y pi, y un ángulo θ que va entre 0 y 2 pi. También hay que recordar esta relación, que phi al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. X, y y z pues vienen de las coordenadas cartesianas. Entonces aquí voy a poner un ejemplo de superficies. Entonces, por ejemplo, la esfera, la ecuación esférica de la esfera, entonces es ρ igual a c. La del cono, entonces es phi igual a c. Y entonces si phi está entre 0 y pi medios, el cono queda en los octantes donde z es positivo. Y si phi queda entre pi medios y pi, entonces el cono queda en los octantes donde z es negativo. Entonces aquí vamos a mirar ejemplos de cómo graficarlas en GeoGebra, las superficies en coordenadas esféricas. Entonces, para una comodidad de escritura, entonces lo que voy a hacer acá es escribir las ecuaciones de coordenadas esféricas con unas letras más sencillas de digitar. Entonces, por ejemplo, ρ le voy a poner que sea r, phi va a ser u y θ va a ser b. Entonces, obviamente u está entre 0 y pi, b está entre 0 y 2 pi. Entonces, para graficar una superficie en coordenadas esféricas en GeoGebra, entonces aquí hay una sentencia. Entonces es la sentencia superficie, que es la que vamos a ingresar en la barra de entrada. Entonces aquí dice superficie, entonces van a ser tres expresiones: expresión 1, expresión 2, expresión 3 y dos parámetros. Entonces hay el parámetro 1 y el parámetro 2. Entonces el parámetro 1 va a ser u, que en este caso es el mismo phi, y el parámetro b, que va a ser el parámetro θ. Entonces en expresión 1, en expresión 2 y en expresión 3 van a ir las ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas rectangulares. Entonces, por ejemplo, en expresión 1 va a ir lo que es x, que sería r por seno de u por el coseno de b. En la segunda expresión va a ir lo que le compete a y, que sería r por seno de u por seno de b. Y en z va a ir, en la tercera expresión va a ir lo que le compete a z, que es r por el coseno de u. El parámetro, obviamente, aquí en las ecuaciones de coordenadas esféricas, u va entre 0 y pi, entonces el parámetro 1 va a ser de 0 a pi y el parámetro 2, que es b, va a ser de 0 a 2 pi. Entonces empecemos con un sencillo ejemplo. Entonces el primer ejemplo va a ser la esfera de radio 2. Entonces la ecuación de la esfera de radio 2 va a ser ρ igual a 2. En la notación que vamos a usar en GeoGebra va a ser r igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente ingresamos en la barra de entrada, vamos a ingresar las ecuaciones en coordenadas esféricas aquí con el comando superficie y reemplazamos a r por el valor que nos dice acá la ecuación. R es igual a 2 y nos quedaría la sentencia de esta forma, tal y como está aquí escrita. Entonces lo que vamos a hacer es graficarla en GeoGebra. Entonces eso se sigue de la siguiente forma. Entonces aquí estando en GeoGebra, entonces lo que vamos a hacer es activar la vista 3D. Entonces vamos a la vista 3D y ocultamos la vista gráfica usual. Entonces voy a quitar ese plano y voy a dejar solo la cuadrícula. Aquí están las ecuaciones de las coordenadas esféricas y aquí están las mismas ecuaciones, pero en términos de u y b y no de phi y θ, pues para escribirlo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en la barra de entrada escribimos superficie y nos sale obviamente tres expresiones. Vamos a tomar la última, que dice expresión, 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 tal y como estábamos mostrando ahorita
anteriormente en la hoja. Entonces, en la primera expresión va a ir lo que está en X. Entonces va a ser R seno de U por coseno de B. Entonces escribimos R seno de U coseno de B. En la segunda expresión va a ir R seno de U seno de B. Y en la otra expresión va a ir R por coseno de U. Por coseno de U. Entonces el parámetro 1 va a ser U, que se va desde 0 hasta pi. Y el parámetro 2 va a ser B, que va de 0 a 2pi. Entonces noten que aquí lo que vamos a hacer es reemplazar a R por 2, porque va a ser mi esfera de radio 2. Entonces aquí lo que hacemos es, en vez de poner este R, lo borramos y ponemos un 2. Aquí ponemos, en el otro R ponemos un 2 y en el otro R ponemos un 2 y damos Enter. Entonces, como pueden ver, aquí ingresé las ecuaciones en coordenadas esféricas y se me creó una esfera de radio 2. ¿Listo? Entonces eso es para el ejemplo de la esfera, pero pues hay ejemplos más complicados. Entonces el siguiente ejemplo, entonces el ejemplo 2 es esta ecuación en coordenadas esféricas, que es ρ igual a 1 más coseno de 5 phi por seno de 5 teta. Entonces en la notación que estamos usando, entonces sería 1 más coseno de 5u por el seno de 5b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente cuando ingresemos el comando superficie en la barra de entrada, lo que vamos a hacer es reemplazar a R por 1 más coseno de 5u por el seno de 5b. Entonces vamos a mirarlo en GeoGebra. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Voy a borrar esta superficie, le voy a dar borrar y voy a escribir nuevamente superficie. Superficie, escojo la que tiene 3 expresiones. En la expresión 1 va a ser R seno de U por el coseno de B. En la otra expresión va a ser R seno de U por el seno de B. Por el seno de B. Y la otra expresión va a ser R por el coseno de U. R coseno de U. Entonces el parámetro iría U va desde 0 a pi y el parámetro B va de 0 a 2pi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tal y como habíamos dicho, entonces este R, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Entonces a R lo vamos a reemplazar por este R que tengo acá, que sería 1 más coseno de 5u seno de 5b. Entonces aquí reemplazamos ese R, sería 1 más seno de 5u por el coseno de 5b. Lo mismo acá, este otro R lo vamos a reemplazar por lo mismo. Entonces borramos a R y escribimos 1 más seno de 5u por el coseno de 5b. Y lo mismo en la tercera expresión. Entonces este R se me convierte en 1 más el seno de 5u por el coseno de 5b y doy enter. Entonces noten que acá se me creó esta ecuación, esta superficie en coordenadas esféricas. Voy a cambiar el color como para que se vea un poco más clara. Entonces le voy a poner un color, yo creo que este color puede estar algo bien. Entonces noten que acá ingresé la ecuación en coordenadas esféricas. Un momento, aquí en configuración le voy a poner un poco más de calidad a la gráfica. Entonces aquí en nivel de detalle le voy a poner calidad. Entonces listo. Aquí se puede mirar, le vamos a rotar y aquí nos dio esta superficie, que es una superficie un poco extraña, pero es una superficie en coordenadas esféricas. Listo. El último ejemplo va a ser un ejemplo pues un poco más complicado. Entonces el siguiente ejemplo va a ser el cono, pues, o el semicono.
Entonces la ecuación del semicono sería phi igual a c. Entonces sería, entonces supongamos que ponemos el c como pi tercios. Entonces pongamos phi igual a pi tercios. Entonces si notamos una cosa, este triángulo que estoy señalando acá es el triángulo que saldría de acá. Entonces, ¿cuál triángulo sería ese? Sería este triángulo. Sería este que se forma acá. ¿Listo? Entonces noten una cosa. Este lado de acá, el que voy a señalar acá con una flecha, este lado sería ρ, o sea, el radio. ¿Listo? Y el ángulo phi, por la definición de las coordenadas esféricas, es este phi ángulo que estoy señalando. ¿Listo? Entonces noten que por las identidades trigonométricas o la definición de trigonometría en términos de los lados de un triángulo rectángulo, la altura del cono, que sería esta que estoy señalando acá, sería ρ por el coseno de ese ángulo, y el radio del cono, que sería este que estoy señalando acá, sería ρ por el seno de phi. Entonces aquí, ahora pasemos de la parte matemática a la parte de GeoGebra. Entonces recuerden que phi es u y que teta es b, ¿no? Entonces si tenemos la ecuación en coordenadas esféricas, phi igual a pi tercios sería lo mismo para nosotros que u igual a pi tercios. Entonces acá, si este ángulo mide, qué sé yo, este ángulo mide pi tercios, pues es lo que sabemos. Y digamos que el radio lo vamos a poner a variar. Entonces vamos a decir que el radio lo vamos a poner a variar entre 0 y 3. Entonces quiere decir que el valor máximo sería este lado del cono. ¿Listo? Entonces por propiedades de la trigonometría o por la definición de seno y coseno en términos de los lados de un triángulo rectángulo, entonces como este mide pi tercios, entonces la altura del cono va a medir 3 medios y el radio va a medir 3 raíz de 3 sobre 2. Pues claro, porque el coseno, entonces aquí vamos a mirar, aquí como un apartado, vamos a mirar pues que el coseno de pi tercios es igual a 1 medio, ¿cierto? Y el seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Pues entonces si hacemos cuentas acá, entonces tenemos que la altura da 3 medios y el radio va a dar 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces ahora en GeoGebra, ¿qué vamos a hacer? Entonces cuando escribamos superficie, note que aquí u o el ángulo phi es constante, ¿no? Entonces aquí reemplazamos por una constante que es pi tercios, este u lo reemplazamos por pi tercios, este u por pi tercios, y noten que ahora el que me está variando es el radio. Entonces aquí el cambio de parámetro no va a ser u, sino va a ser r, y r va a ir de 0 a 3. Entonces aquí no va a ir de 0 a pi, sino de 0 a 3. Y nos quedaría evidentemente la superficie escrita de esta forma. Entonces vamos a escribirla ahora en GeoGebra. Entonces nos vamos a GeoGebra, vamos a borrar esta superficie, borrar, y nuevamente en la barra de entrada escribimos superficie, vamos a escribir la que dice 3 expresiones, damos enter. Entonces la primera expresión son las coordenadas, las ecuaciones. Entonces aquí se da la correspondiente a x, que es r seno de u por el coseno de b. La siguiente expresión es r seno de u seno de b. Y la siguiente expresión es r por coseno de u. R por coseno de u. Entonces el parámetro, como habíamos dicho, el parámetro 1, entonces no va a ser u en este caso, sino r entre 0 y 3. Entonces acá escribimos, entonces el parámetro va a ser r. Y el valor inicial va a ser de 0 y el valor final 3. El parámetro siguiente va a ser b y ese permanece igual. Entonces b va de 0 a 2pi. Entonces aquí vamos, el parámetro 2 va a ser b
de 0 a 2pi. ¿Listo? Y aquí la otra modificación que habíamos dicho es reemplazar a u por pi tercios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar este u por pi tercios. Entonces escribimos pi tercios. Y acá este u lo vamos a reemplazar por pi tercios. Y este u lo vamos a reemplazar por pi tercios. Y damos enter. Entonces acá nos da un error que es r sin. Entonces debe ser porque aquí va a haber un por, r por. Aquí va a haber un r por. Y aquí va a haber un r por. Ese es el error que nos está enviando. Entonces vamos a dar aquí enter. Y como pueden ver se me generó un cono. Entonces el cono, como habíamos mostrado aquí anteriormente, entonces va a ser un cono que tiene altura 3 medios y radio 3 raíz de 3 sobre 2. Y este cono está escrito en coordenadas esféricas aquí en GeoGebra. Entonces este ha sido el video de hoy y espero que se suscriban y comenten. Nos vemos en un próximo video. Gracias.